Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Después de ver el vídeo, por favor no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Que tengan un buen día. A finales de la semana pasada, Kıvanç Tatlıtuğ, el apuesto actor turco cuyos movimientos son seguidos por admiradoras y paparazzi implacables, se encontró en el centro de un sorprendente rumor cuando empezaron a circular rumores de que había sido detenido brevemente en una parada de autobús en plena noche. Según informaciones no contrastadas, Kıvanç fue abordado por un desconocido que supuestamente afirmó tener una citación judicial contra la estrella, lo que provocó lo que los testigos describieron como un tenso enfrentamiento hasta que supuestamente intervinieron las fuerzas del orden. La historia, que apareció por primera vez en las redes sociales, desató un frenesí inmediato, y tanto los fans como los tabloides se apresuraron a descubrir quién era esa misteriosa figura y qué motivo podía haber detrás de un enfrentamiento tan extraño. Eran poco más de las 12 de la noche cuando supuestamente se produjo el incidente en una anodina parada de autobús a las afueras del distrito de Beşiktaş, en Estambul. Un puñado de viajeros que acababan de bajarse del último metro de la noche dijeron haber visto a un hombre alto y moreno que discutía en voz baja con un desconocido elegantemente vestido. Aunque ninguna de las partes levantó la voz, la intensidad de sus gestos llamó la atención de los curiosos. Un testigo, que pidió permanecer en el anonimato, recordó: parecían conocerse. El desconocido mostró lo que parecía un documento oficial, y Kıvanç negó con la cabeza, con cara de sorpresa y enfado. Parecía que algo muy privado acababa de salir a la luz. Cuando llegó una pequeña patrulla de policía, no se sabe con certeza si convocada por un transeúnte o por el propio desconocido, los dos hombres se habían separado y se vio a Kıvanç hablando tranquilamente con los agentes. Según los observadores, Kıvanç presentó su documento de identidad, explicó que no se había producido ningún altercado físico y abandonó el lugar con una cortés inclinación de cabeza, aunque, al parecer, el desconocido fue detenido para ser interrogado. No se levantó acta de la detención, si es que se hizo algún tipo de papeleo, pero los rumores de una detención a medianoche ya se habían extendido como la pólvora. La pregunta más urgente en la mente de todos se convirtió rápidamente en: ¿quién era este desconocido y por qué estaba esperando para enfrentarse a uno de los actores más famosos de Turquía en una parada de autobús aislada? Las primeras especulaciones apuntaban a un admirador descontento, quizá molesto por un desaire percibido o desesperado por llamar la atención. Pero amigos cercanos a Kıvanç descartan esta teoría, insistiendo en que los fans del actor son ferozmente protectores y es poco probable que recurran a medidas tan clandestinas. Una posibilidad más intrigante, planteada por algunos columnistas de la prensa sensacionalista, sugiere que el desconocido podría haber sido alguien del pasado de Kıvanç, un viejo conocido que creía haber sido agraviado o defraudado en algún asunto legal o financiero. Una fuente anónima, que afirma conocer los asuntos personales de Kıvanç, insinuó que el enfrentamiento podría haber involucrado a un antiguo socio. Hace tiempo se habló de una inversión conjunta en una productora cinematográfica boutique, dijo la fuente. La empresa nunca despegó y una de las partes consideró que no había recibido los beneficios que le correspondían. La cosa se fue cociendo a fuego lento durante meses, y no me extrañaría que esta persona decidiera finalmente forzar la situación, aunque fuera una hora y en un lugar incómodos. De ser cierta, esta disputa pondría de relieve el lado más raro de la vida de los famosos, donde la ostentación y el glamour a menudo ocultan las realidades poco glamurosas de contratos, asociaciones y disputas monetarias. Otros especularon con la posibilidad de que el desconocido fuera alguien de la historia romántica de Kıvanç, posiblemente una expareja en busca de resarcimiento por lo que percibía como una promesa incumplida. Aunque no hay constancia pública de ninguna demanda o denuncia formal, circularon rumores de que una relación pasada, quizá una que nunca llegó a los titulares, había terminado mal. Una publicación fugaz en Instagram de hace unos meses, en la que Kıvanç escribía crípticamente: "El cierre es para los que más lo necesitan", ha sido citada desde entonces como prueba por detectives aficionados de que algún desamor privado aún no se había resuelto. El equipo de dirección de Kıvanç, sin embargo, se apresuró a restar importancia al incidente. En un escueto comunicado, confirmaron que el actor había sido brevemente interrogado por las autoridades, pero subrayaron que no se habían presentado cargos ni se había producido ninguna detención. El señor Tatlıtuğ está plenamente comprometido con sus responsabilidades profesionales y personales, rezaba el comunicado. Cualquier sugerencia de irregularidad o escándalo es infundada, y pedimos a los medios de comunicación que respeten su privacidad mientras continúa con su trabajo. La respuesta oficial no llegó a identificar al desconocido ni a ofrecer ninguna explicación de por qué se dirigió a Kıvanç en una solitaria parada de autobús,
dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Al difundirse la historia, las especulaciones alcanzaron cotas aún más extravagantes. Algunos medios sugirieron que el desconocido podría haber sido un rival celoso, molesto por el último éxito de taquilla de Kwan, mientras que los teóricos de la conspiración hicieron flotar la idea de un activista político que intentaba entregar un mensaje bajo la apariencia de una citación legal. En un foro de internet se llegó a afirmar que el incidente había sido un montaje, un truco publicitario para mantener a Kwan en los titulares antes del estreno de su próxima serie. Los detractores de esta teoría señalan que el riesgo de una treta de este tipo supera con creces los posibles beneficios publicitarios, pero en una época en la que se pueden fabricar momentos virales, ninguna posibilidad parece demasiado descabellada. En medio del frenesí, Kwan guardó un llamativo silencio. Canceló una esperada aparición como invitado en un popular programa nocturno de entrevistas, alegando asuntos personales imprevistos, y sus redes sociales permanecieron inactivas durante varios días. Los fans inundaron sus comentarios de Instagram con mensajes de preocupación y aliento, mientras que otros analizaban todas sus publicaciones anteriores en busca de pistas sobre el incidente. El actor reapareció en público en un acto benéfico el fin de semana, donde pronunció un sentido discurso sobre el apoyo a las iniciativas de salud mental, pero cuando los periodistas le preguntaron por el incidente de medianoche, no ofreció ningún comentario adicional, limitándose a esbozar una sonrisa enigmática y desviando la conversación hacia la causa en cuestión. Los rumores sobre la posible implicación de Kwan en algo inapropiado han suscitado fuertes reacciones por parte de sus fieles seguidores. Hashtags como #TrustKwan y #Tatutustron empezaron a ser tendencia en Twitter, y sus seguidores se unieron para defender al actor de lo que llamaron mentiras sensacionalistas de los tabloides. Los vídeos creados por los fans recopilaban fragmentos de las obras de caridad de Kwan, de su amabilidad entre bastidores y de su genuina calidez en la pantalla, en un intento de recordar al público que un rumor efímero no debería eclipsar años de buena voluntad. Sin embargo, incluso cuando los fans se unieron, persistía una sensación de inquietud. Si alguien podía acorralar a Kwan en una parada de autobús aislada después de medianoche, ¿qué decía eso sobre su seguridad y los límites entre la celebridad y la seguridad personal? Los expertos en seguridad advirtieron de la vulnerabilidad de los personajes públicos. Los famosos suelen pensar que su fama les disuade de enfrentamientos no deseados, pero puede ocurrir lo contrario, explica un consultor de seguridad privada. Un encuentro aislado puede escenificarse para que parezca accidental o inocente. Esto subraya la importancia de adoptar medidas exhaustivas de seguridad personal, incluso fuera de las horas de trabajo. Fuentes cercanas a Kwan indicaron que desde entonces ha aumentado su dispositivo de seguridad, optando por una protección discreta pero constante siempre que sale en público, especialmente por la noche. Mientras tanto, el desconocido de la parada de autobús sigue sin ser identificado, y las autoridades no han confirmado ni desmentido su implicación. Un portavoz de la policía, cuando se le pidieron más detalles, se limitó a declarar que las investigaciones estaban en curso y que no se habían presentado cargos formales. Esta ambigüedad oficial no ha hecho sino agravar el misterio, y cada respuesta oficial se filtra a través de la lente de la especulación. Los periodistas han presentado solicitudes de libertad de información, pero la lentitud de la burocracia hace que los documentos concluyentes, si es que existen, no estén disponibles hasta dentro de semanas o meses, si es que llegan a estarlo. A medida que se asienta la polvareda, o para ser más exactos, a medida que la polvareda sigue arremolinándose, un hecho queda claro: la línea que separa la imagen de los famosos de la realidad personal nunca ha sido tan porosa. Kwan Tatultu, que durante mucho tiempo ha cultivado una imagen de elegancia y profesionalidad controladas, se ha visto arrastrado a un drama de medianoche que ni solicitó ni invitó. Tanto si el incidente de la parada de autobús fue un enfrentamiento real, un malentendido desproporcionado o una estratagema mediática calculada, es probable que sus repercusiones repercutan en su carrera y en la percepción pública durante algún tiempo. Al final, las únicas verdades ciertas son las que quedan oscurecidas por los rumores y las afirmaciones no verificadas. El breve y tenebroso encuentro de Kwan en la parada de autobús se ha convertido en un motivo de la fama moderna. Un recordatorio de que el resplandor de la atención pública puede convertir cualquier momento ordinario en un espectáculo, y de que la intimidad, una vez perdida, puede seguir siendo esquiva para siempre. Para los aficionados y los observadores, el reto consiste ahora en separar la realidad de la ficción, en reconocer que no todos los titulares sensacionalistas cuentan la historia completa.
Y para el propio Kwan, el camino que queda por recorrer requerirá un delicado equilibrio entre mantener su intimidad y gestionar las consecuencias de un encuentro que, durante una noche inolvidable, hizo que su vida privada se convirtiera en el centro de atención. Gracias por ver mi vídeo. Por favor, no se olvide de como el vídeo y comentario.